amaste sin condición, mi Dios indescriptible. Es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 indescriptibles. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar tu amor eterno, nunca me abandonará, no me abandonará. Indescriptibles, indescriptibles, indescriptibles. Hola, muy buenos días, una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y un saludo de parte de nuestros pastores Juan Carlos y Maxim. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna reunión y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook como CCF Conexión. Hoy es un día especial, el Señor quiere hablar a tu corazón, tiene una palabra para tu vida. Oremos por esta reunión. Señor, hoy te damos las gracias por tu presencia, por tu amor. Espíritu Santo, yo creo que tú vas a descender en cada hogar. Señor, vas a traer respuestas, milagros. Señor, vas a hacer algo nuevo en cada corazón. Ahora, yo ato toda desconcentración, toda confusión y declaro que viene la claridad. Se rompen los velos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, cantemos al Señor.
Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando alabamos el de fe. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose cuando adoramos el de fe. Let him hear you praise, let him hear you worship tonight. Oh, yes, Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Puedo escuchar la oración de un pueblo rendido ante Dios. Quien duerme despierta ya, es tiempo de adorar. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Y adorar, Él ojalá, caminos nuevos abrirá, cada promesa es sí, amén. Y adorar, no dudes más, todo el infierno temblará. La gloria a Dios, la gloria al Rey. Está pasando de gloria. Nos vamos a adorar. Le cantamos por la eternidad. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Póngame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió
del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el veneno, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin.
y tu gracia triunfó.
reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la, rendido a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Rendida a ti, yo libre soy. La 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 la. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la, rendido a ti, yo libre soy. Hola, buenos días. Qué alegría poder compartir esta mañana una palabra de la ofrenda. Bueno, quiero que vayamos al libro de Mateos 13 y vamos a ir desglosando esta palabra, ¿ya? Para que podamos entender hoy día de qué vamos a hablar. Lo primero que me gustaría que usted pudiera hacerse una pregunta. ¿En qué tierra estoy sembrando? ¿Ya? Bueno, dice así. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar, ¿ya? A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Bueno, podemos ver que esta primera tierra donde este agricultor sembró era en el camino, ¿ya? Entonces vinieron estos pajaritos y se robaron la semilla, ¿ya? Pero ¿qué representan estos pajaritos? Representan los imprevistos. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido a veces algún dinero o alguna finanza para poder destinada para alguna cosa y vienen esos imprevistos que nos mueven un poquito el piso y tenemos que ocuparlo, ¿ya? Bueno, vamos a la segunda tierra. Otras semillas cayeron en tierra poco profunda, con rocas debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda.
pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Entonces, esta tierra representa esos malos negocios o malas inversiones. No sé si alguno de ustedes ha querido invertir dinero en un negocio, ¿ya? Sin preguntarle al Señor, y toman ese dinero y lo invierten. Pero el fruto de esa semilla, esa inversión, no produce el fruto que usted esperaba. Entonces, ahí está esta otra tierra, los malos negocios o malas inversiones. Muchas veces compramos cosas no en el tiempo de Dios. Muchas veces compramos cosas, no sé, un auto o casa o muchas veces cosas pequeñas, un refrigerador, pero no en el tiempo de Dios. Nosotros tenemos que saber cuándo comprar, cuándo invertir, cuándo hacer esas inversiones. No es malo comprar nuestras cosas, pero sí tenemos que saber el tiempo, ¿ya? Mire, la otra semilla cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron el brote. Mire, esta que cayeron en espino representan a las maldiciones que uno acarrea, ¿ya? Maldiciones generacionales o maldiciones por las deudas o fracasos. Entonces, esta tierra, cuando nosotros depositamos la semilla teniendo estas cosas en contra, ¿ya? Estos argumentos en contra, estas maldiciones en contra de nuestra vida, no vamos a tener el fruto que Dios también quiere darnos, ¿ya? Pero fíjese en esta cuarta tierra. Dice, pero otra semilla cayeron en tierra fértil y produjo una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habíamos sembrado. ¡Qué mejor tierra! ¡Qué mejor tierra depositar nuestras finanzas, nuestros dineros en la obra del Señor, en el reino de los cielos, donde aquí te dice que es una tierra fértil, ¿ya? Y que produce una cosecha. O sea, todas las otras tierras no produjeron cosecha. No pudimos, en algún momento no vemos el fruto que nosotros esperábamos. Pero sí en esta tierra fértil, y esta tierra es la tierra del Señor, una tierra fértil, sana, sin maldiciones. Oye, mira, hoy yo quiero animarte a que tú puedas sembrar en esta tierra. Una de las cosas que he aprendido, que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. ¿Y cómo hace mi cosecha, Paola? Usted me preguntará. Pero esa cosecha, ¿sabe qué depende? Depende de lo que tú vas a dar, de lo que tu semilla esté dando, el producto o la cantidad de semilla que tú estés sembrando. Entonces, te animo a sembrar en buena tierra, a sembrar en la obra del Señor, a sembrar en el reino de los cielos. Así que esta reflexión tengo para hoy y te animo.
Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos das, Señor. Queremos, Señor, depositar nuestros dineros, nuestras finanzas, Señor, esas semillas, Señor, en el reino de los cielos, en tu obra, Señor, porque tú, Señor, tu tierra es fértil, tu tierra produce. Tiene producción, tiene fruto al 30, al 60 y al 100. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos que va a sembrar en buena tierra. Nos vemos. Hasta luego. Me pareció súper bien la palabra, estuvo súper poderosa. Es bueno estar de vuelta y poder vernos luego de tanto tiempo. Realmente es necesaria la comunión con los hermanos de forma presencial, así que eso, es una alegría volver a estar aquí. Padre, que su hijo le pide pan, le da una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará lo que nosotros necesitamos? Hola, me pareció muy buena la reunión y qué bueno que nos volviéramos a encontrar de nuevo para recibir guías de Dios. Hola, bueno, a mí me pareció que fue una reunión bastante entretenida, igual se echaba mucho de menos el hecho de volver a la iglesia, escuchar las canciones y bueno, la verdad es que fue una palabra bastante profunda. Se pudo sentir en el ambiente de que echamos de menos esto de poder sentir la presencia del Señor acá, así que más que nada motiva a que puedan asistir, a que puedan llegar acá, escuchar la palabra y sentir como nosotros sentimos acá la presencia del Señor. Hola, hola hermanos, Dios les bendiga, la paz del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana por estar con ustedes nuevamente conectados a través de este canal de YouTube y llegando a sus casas a través de esta señal. Y gracias al Señor le damos también por su Espíritu Santo que siempre está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos y para darnos esa sabiduría para poder hablar de su palabra. Sean todos muy bienvenidos, esperamos que hayan tenido un lindo amanecer, que ya hayan tomado desayuno, a lo mejor algunos están tomando, pero lo ideal sería apartarnos siempre a un lugar, en el living, no sé, en un lugar más tranquilo donde podamos escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar al Señor y a pedirle al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo para poder hablar de su palabra.
Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar conectado con mis hermanos a través del internet. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que se abran los cielos para que podamos recibir de tu presencia, de tu palabra, de tu ministración, Señor, y que nuestros conocimientos puedan menguar para que la gracia de tu Espíritu pueda crecer. Mis palabras no edifican, Señor, sino que son las tuyas, las que son inspiradas por tu Espíritu Santo. Por eso te pido, Espíritu Santo, que yo pueda desaparecer en esta prédica y aparezcas tú a través de esa palabra de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de consolación, Señor. En el nombre de Jesús esperamos que así suceda, Señor, porque nosotros somos tus siervos, nosotros somos tus ayudantes y tú eres el pastor de esta iglesia. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que te puedas revelar a cada vida y a cada corazón, sobre todo a aquellos que están escuchando por primera vez. Esperamos que esta señal, Señor, pueda recorrer el Gran Santiago, también pueda cruzar las fronteras de nuestra nación y llegar también a las diferentes ciudades, Señor, de nuestra nación. Y a donde quiera usted que esta palabra se pueda escuchar, Señor mío, así será. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su amor, por su presencia en nuestras vidas. Bueno, como hemos estado diciendo hace un tiempo atrás, hemos estado hablando de las 7 iglesias, ¿no es cierto? 7 mensajes que el mismo Señor Jesucristo empieza a hablar a las diferentes iglesias. Estuvimos hablando la semana pasada, creo que era la iglesia de Pérgamo, y hoy día vamos a estar hablando de la iglesia de Tiatira, ¿ya? Y vamos a leer un pasaje que está ubicado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo a la cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis retened hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como yo también las he recibido de mi Padre, las daré y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, es algo bien importante lo que hemos estado hablando esta última semana, y esperamos que el Señor pueda obrar también en esta, ¿ya? Y quisiera decirles algo importante, amados hermanos, sobre esta iglesia. Quiero hacer como una pequeña reseña, ¿no es cierto?, de esta ciudad. Cada vez que predicamos queremos hacer como una reseña histórica para darnos cuenta, ¿no es cierto?, de quién era esta ciudad
o qué es lo que practicaba, cuál era su comercio, cuáles eran las personas que vivían en aquel lugar. Era una ciudad muy cosmopolita, aunque era una ciudad muy pequeña, pero era una ciudad donde transitaba mucho comercio, mucho comercio. Y a pesar de que era una de las iglesias más pequeñas, sin embargo, parece que el mensaje más largo, la escritura más larga, se la da el Señor Jesucristo a esta iglesia. De las 7 iglesias a las que se dirigía la carta, Tiatira era la más pequeña, como dije, aunque esta carta era la más larga. Estaba construida en una zona llana, por lo que había fortificaciones importantes en aquella ciudad. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica para hacer el comercio, una de las rutas comerciales más importantes. Por tanto, Tiatira se distinguía por ser un centro comercial. Ya, esa era su distinción, tenía un centro comercial. De hecho, en ella arqueológicamente se han suscrito y se mencionan numerosas corporaciones, como la Corporación de la Lana, del Lino, traficantes de ropa, ¿no es cierto? También tabalarteros, también traficantes, curtidores, traficantes de esclavos, panaderos, y todo ese tipo de cosas que aparecen en el libro, en esta ciudad. También vemos ahí que había una persona que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura, y ahí nos habla en Hechos capítulo 16, versículo 14, esta mujer era de Tiatira. Bueno, al estudiar, ¿no es cierto?, la carta, notamos que no se dice que hubiera persecución en aquella iglesia contra los cristianos. Es como una de las iglesias, aunque era pequeña y había mucho tráfico, sin embargo, en aquella ciudad no había persecución como en las otras. Entonces, el cristianismo era un poquito más tranquilo, era un poco más reposado, había mucha paz en la iglesia. Pero por eso el Señor le empieza a hablar también. Lo que me parece muy importante, le dice: escribe al ángel de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Es la única carta donde el Señor Jesucristo dice: el Hijo de Dios dice. Aunque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no muchas veces Jesús dijo que era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, aquí en esta carta quiere dejar claro que el que está hablando la iglesia es el Hijo de Dios. Y cuando uno dice y cree, el Espíritu Santo dice que es el Hijo de Dios, como que está resaltando la atención que cada uno de nosotros debíamos tener. Está diciendo, ¿sabe? El Hijo de Dios les está hablando. Entonces, para que la iglesia de Tiatira tuviese atención a lo que el Hijo de Dios estaba diciendo. Y eso es muy importante para nosotros, porque cada domingo, cada prédica, usted tiene que entender que el Hijo de Dios es el que nos está hablando. No nos está hablando el pastor, no está hablando la pastora, algún líder, sino que cuando enfrentamos una célula, un discipulado, una prédica, una enseñanza, tenemos que tomarlo como que si el mismo Hijo de Dios nos estuviera hablando. Cuando uno toma esa actitud, entonces uno le toma atención, porque a veces miramos a la persona, pero recuerde que Dios se mueve a través de personas. Por eso la Biblia dice que Dios constituyó 5 ministerios. Primero, ¿no es cierto?, están los apóstoles, después están los profetas, después están los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Y para qué Dios constituyó estos ministerios? Para la edificación de la iglesia. Entonces, cada vez que un pastor, en este caso nuestro, nos está hablando, tenemos que entender que Dios mismo nos está hablando para edificarnos, para enseñarnos, para colocarnos en alerta, para muchas veces también para reprendernos, ¿no es cierto? Porque nuestro Padre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Es importante entender que la expresión el Hijo de Dios es una afirmación que constituye es una expresión que constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. Por eso él dice el Hijo de Dios.
porque algunos en aquel tiempo no creían que Jesucristo fuese de la misma esencia de Dios, diciendo que Jesucristo era un Dios, pero un Dios más pequeño, como muchas veces lo dicen los testigos de Jehová, que dicen que Jesús era Dios, pero no de la misma esencia de Dios. Pero Juan 1.1 nos enseña, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando la Biblia dice el verbo, se está refiriendo a Jesucristo, a la palabra de Dios. Porque Jesucristo es la palabra encarnada de Dios, que vino a esta tierra a que esa palabra se hiciese vida en Él, y Él sí pudo hacerle entender a los hombres de aquel tiempo que sí se podía vivir de acuerdo a la ley de Dios. Jesús fue el único hombre que pudo cumplir la ley de Dios. Entonces, cuando dice el Hijo de Dios, te está hablando, te está diciendo que es Dios mismo, es la misma esencia. Juan quiere expresar, o el Espíritu Santo a través de Juan, de que Jesucristo es de la misma deidad de Dios. Ahora, muchas personas no creen que en esta importante doctrina del cristianismo que nuestro Dios es un Dios trino, ¿no es cierto? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, hay algunos que niegan esa Trinidad, pero nosotros creemos que Dios es un Dios trino. Es como el huevo. El huevo tiene 3 componentes: tiene la cáscara, tiene la yema y tiene la clara. Pero sin embargo, es un huevo. ¿Me entiende? Es como usted mismo. Usted puede ser padre, hijo y también puede ser esposo, pero es una persona. Entonces no estamos dividiendo, que cumplimos diferentes roles, pero en sí somos una persona. Ejemplo, Dios mismo. Dios es uno, pero cumple diferentes facetas. Ahora, es importante que al ver que había una clara, por así decirlo, una clara distorsión de la deidad de Jesucristo, o una negación del nombre del Señor Jesucristo, debemos entender que esta podría ser la razón, ¿no es cierto?, para dirigirse a la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. Eso es importante, dando a entender que Cristo es la misma divinidad que comparte con Dios y con el Espíritu Santo. Así que Cristo alaba a esta iglesia. Creo que es una de las pocas iglesias que es alabada. Cuando dice en el 2.19, dice: yo conozco tus obras. Y yo, la primera vez que predicamos de esto, a las 7 iglesias Dios le dice: yo conozco tus obras. Y para eso, para mí, que Dios conozca nuestras obras es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo que hacemos o lo que decimos, Dios no lo sabe. No, Dios conoce nuestras obras. Dios conoce lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que miramos, lo que tocamos. Dios conoce nuestras obras. Y nosotros como cristianos debemos entender que esa es una realidad. Debemos de entender, por eso nosotros tenemos que ser luz, no solamente en nuestra casa, sino en todo lugar donde nosotros estamos, en todo lugar donde nosotros vamos, tenemos que ser luz. Dar testimonio real de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, dando un testimonio real de lo que Jesucristo ha hecho en nuestro corazón. Cuando nosotros somos luz, amados hermanos, podemos estar tranquilos que Dios conoce nuestras obras. Dios conoce lo que tú haces y lo que tú no haces. Conoce cuando tú le das el pan al mendigo, cuando tú ayudas a algún necesitado. Dios lo conoce, Dios lo sabe perfectamente. Por eso es importante entender que Dios conoce nuestras obras. Dice: yo conozco tus obras. Y ahí le menciona 4 cosas importantes que yo quisiera resaltar hoy como principal. Primeramente dice: conozco tu amor. ¡Wow! Eso es muy importante. Conocer el amor. Conozco tu amor. Cuando hablamos de amor, se trata de ese amor que trasciende, ¿no es cierto?, a nuestra familia, porque a veces nosotros amamos a nuestra familia y está bien que las amemos. Pero él dice: yo conozco tu amor.
Y cuando habla de ese amor, está hablando de ese amor ágape, el amor divino implantado en el corazón de cada cristiano. Cuando Dios habla, ¿no es cierto?, en los 2 mandamientos o los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo, en el capítulo 20, Jesús los traduce a 2. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ese es el primer más grande mandamiento. Pero el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí yo creo que cuando Dios nos dice, ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, ese es el primer mandamiento, lo podemos hacer y podemos decir que lo hacemos. Pero ¿dónde se refleja verdaderamente quiénes somos? ¿Dónde se refleja verdaderamente nuestro cristianismo? Cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí vemos cómo podemos nosotros amar a Dios cuando amamos a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Aquel que está más cercano a nosotros, partiendo por nuestra esposa, por nuestros hijos y por nuestros amigos, por nuestros padres. Ese es nuestro prójimo. Cuando nosotros somos capaces de ayudar a las personas que lo necesitan sin saber quiénes son, sin importar si son nuestra familia, sin importar en este tiempo que estamos o que vivimos y que estamos pasando, y gracias a Dios esperamos salir luego de la pandemia. Lo primero que hicimos nosotros como iglesia es ayudar a nuestro prójimo. Empezamos a ayudar a la de la iglesia, empezamos a reunir mercadería para poder ayudar a la gente. Porque vimos que se venía dura la situación económica, porque mucha gente perdió el trabajo, mucha gente perdió no solamente el trabajo, sino que también perdió su economía. Gente que tenía algunos recursos guardados los empezó a gastar. Recuerde, fue 1 año y medio prácticamente de pandemia. Entonces nosotros no podíamos salir a buscar recursos, perdimos el trabajo por causa de la pandemia, porque no podíamos estar en esas cuarentenas extensas. Se deterioró la economía. Entonces empezamos a sufrir, amados hermanos. Entonces fue ahí cuando la iglesia se levantó y empezamos a invertimos dinero de la iglesia, y muchos hermanos empezaron a donar dinero y otros también empezaron a donar mercadería, y empezamos a apoyar, porque eso es el amor. La Biblia nos enseña en el libro de Hechos que también estaban pasando una situación parecida. Cuando estaba el Imperio Romano había mucha hambre. Usted sabe que cuando hay un imperio donde hay una dictadura, ¿no es cierto?, la gente empieza a pasar hambre. Entonces pasó lo mismo en el tiempo de Jesús y de los apóstoles. Dice que muchos cristianos que se convertían vendieron las propiedades y colocaban el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos distribuyeran, ¿no es cierto?, de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y dice que con esos dineros eran suplidas las necesidades de la viuda, de la gente desamparada, del mendigo, de aquel que estaba pasando necesidad. Cuando esto lo empezó a ver la gente que no conocía a Jesús, decían esta expresión que me parece maravillosa: mira cómo se ama. El amor se tiene que expresar a través de los hechos, no solamente a través de las palabras. Entonces vemos cómo se amaban, porque la gente que tenía más recursos daba para apoyar a los que estaban pasando necesidades. Y así la iglesia pasó todo ese tiempo de dictadura del Imperio Romano y pudieron ser suplidas las necesidades de la iglesia. Entonces le dice: yo conozco tu amor. La pregunta es: ¿Dios conoce tu amor? Porque es fácil dar a aquel que es nuestra familia, nuestro hijo. Pero cuando tú das al que no te conoce o al que tú no conoces, ahí se está reflejando el verdadero amor de la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia social, una iglesia orientada hacia la parte social. Ahora, obviamente, tenemos una cantidad de falencias que no tenemos un local como para dar alimento a la gente todos los días, no tenemos las infraestructuras, pero a medida que podamos hacerlo, hagámoslo. De hecho, todavía estuvimos en la iglesia el otro día y le dije: hermanas, tenemos como 4 o 5 cajas llenas de mercadería, y le dije: por favor, repártalo a la gente que que lo necesita, no necesariamente gente de la iglesia,
puede ser cualquier persona, amados hermanos. Entonces, es ahí cuando mostramos el amor. Por eso Jesús alimentó a 5.000 personas, ¿no es cierto?, con 5 panes y 2 peces. Él vio la necesidad. Cuando Él le dijo a sus discípulos, dale vosotros que comer, y ellos dijeron, pero ¿de dónde? Si no tenemos nada, solamente 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, tráiganlo para acá, y Él oró por ellos, y comieron 5.000 personas. Y sobraron 12 canastas, porque lo poco tuyo, lo poco mío, en las manos de Jesús es mucho. Entonces a veces no pienses que lo que tienes es poco, porque lo poco tuyo y lo poco mío en las manos de Jesús puede ser multiplicado. Entonces la gente tiene que ver en nosotros el amor de Cristo en nuestra vida, expresado a través de suplir las necesidades de aquel que no tiene. También dice, conozco tu fe. ¿Ya? Perdón, antes de pasar ese punto, dice, ese amor implantado, como dije, el amor de Dios implantado en el ser humano, que se manifiesta a través del servicio abnegado y listo para sacrificarse por otro. Y eso es importante. Ahí se muestra el amor, cuando yo estoy dispuesto a sacrificarme por otro. Ejemplo, cuando alguien necesite algo, aunque tú no lo conozcas, prestarles tu ayuda. ¿Me entiendes? Recuerdo que el otro día, hace un tiempo atrás, yo estaba trabajando en mi casa y de repente una vecina golpea mi puerta y me dice, hola, me dice, ¿cómo está usted? Y yo sé que es donde vive, y dice, hola, ¿cómo está usted? Y me dijo, ¿sabe qué? Se me echó a perder el baño, ¿usted podría ir a verlo? Y yo, primera vez que la saludaba, aunque sabía dónde vivía, claro, vecina. Así que tomé unas pocas herramientas y me fui a su casa. Me hizo pasar y yo hablé con ella y traté de arreglar provisoriamente el problema. Le dije, pero tiene que comprar estos materiales y cuando los tenga va a mi casa y yo se los vengo a instalar. Y me dijo, ¿cuánto usted me va a cobrar? Nada, vecina, yo no le voy a cobrarle nada. En serio, bueno. No vino después porque a lo mejor se dio cuenta que la persona que había ido a buscar no era otra y no yo, pero yo igual le dije, no se preocupe, no le voy a cobrar nada. Entonces, ese amor abnegado por los demás, nosotros tenemos que reflejarlo en las personas, amados hermanos. Ahora, sacrificarse por otros, que eso también es importante. Sacrificarse, estamos siempre dispuestos a sacrificarnos por nuestra familia, pero nunca por el prójimo, nunca por aquel que lo necesita. Entonces Dios resalta esta parte importante de la iglesia de Tiatira y le dice, yo conozco tus obras, y dice, y conozco tu amor. Pero también le dice, conozco tu fe, conozco tu fe. Dice, la fe tiene que ver con el servicio, amados hermanos. La evidencia de que amamos queda manifestada en nuestra disposición para servir al Señor y también a nuestro prójimo. Fíjese que es importante, la evidencia de que amamos queda manifestada en nuestra disposición a servir, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo. Eso tiene que ver con la fe, pero también tiene que ver mucho con el amor. Cuando estamos dispuestos, ¿no es cierto?, a manifestar nuestra disposición a servir al Señor y también a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere al hacer lo que nos gusta, porque a veces queremos servir al Señor hablando del amor con respecto a lo que a nosotros nos gusta. Pero muchas veces tenemos que hacer el servicio, y el servicio no es solamente a lo que a mí me gusta, sino a lo que Dios me manda. ¿Me entiende? Cuando yo conocí al Señor, a mí no me gustaba hacer aseo en la iglesia, pero lo hacía porque amaba al Señor, aunque no me gustaba a mí. Pero yo lo hacía y era complicado hacer el aseo en la iglesia donde yo nací porque era el piso de madera. Entonces cada vez que había que hacer aseo 1 o 2 veces a la semana había que pasar virutilla y encerar. ¡Wow! Y eso era un gran sacrificio. Yo lo hacía solo. Y no era una iglesia tan chica, pero era el piso, como le dije, era de madera y había que pasar virutilla. Después encerar y después dejar pasar unas 3-4 horas para que la cera se secara y después volver. Y
y volver a encerar. Yo nunca lo hice en mi casa, yo nunca pasé una virutilla en mi casa, nunca enceré en mi casa, pero sí lo hice en la iglesia. ¿Por qué no lo hacía en mi casa? Porque a mí no me gustaba. Pero cuando me pidieron hacerlo, yo dije, amén, yo lo hago, y lo hice por mucho tiempo, amados hermanos. Entonces, este servicio, ¿no es cierto?, es importante. Por supuesto, este tipo de servicio, como dije, cristiano, no se refiere solamente a lo que nos gusta, sino a aquello que supuestamente para nosotros es un sacrificio. Entonces ahí mostramos nuestro amor. Cuando nosotros hacemos un sacrificio, ahí estamos mostrando el amor, cuando damos más allá de lo que nosotros podemos dar. Como decía alguien por ahí, el Padre Hurtado, tenemos que dar hasta que nos duela. Porque solamente cuando nos duele dar es cuando vemos el sacrificio. Pero cuando damos lo que muchas veces nos sobra, no hay un sacrificio. Si tú tienes 20 kilos de arroz y alguien te pide algo que comer y le das 2 kilos, eso no es un sacrificio para ti. Entonces sacrificio es cuando nos duele. Ahí es cuando realmente se muestra el verdadero amor hacia la gente que lo necesita. Ahora sí voy a pasar a la fe. Después le dice, conozco tu amor, pero dice también, conozco tu fe. Dice, tienes que ver, cuando hablamos de fe, esto es muy interesante. Esta es una característica también de la iglesia de Tiatira. Dice, yo conozco tu fe. Esto tiene que ver con la confianza que usted y yo tenemos en Jesús. Esto tiene que ver con la confianza, ¿me entiende? Porque a veces decimos que creemos, pero cuando llega el momento de dificultad, cuando llega el momento del dolor, cuando llega el momento de la necesidad, ahí es cuando realmente nos damos cuenta si esa fe y esa confianza está ahí. La pregunta a ¿usted confía en el Señor? ¿Confiamos verdaderamente en lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida? ¿Confía usted en las promesas de Dios? ¿Confía usted en lo que dice la palabra? Cuando la Biblia dice, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. ¿Usted confía en esa promesa? ¿Usted confía cuando la Biblia nos enseña que por las llagas de Jesús, ¿no es cierto?, que esas que fueron producidas por el látigo romano, dice que por esas llagas nosotros fuimos curados? ¿Usted confía que verdaderamente el Señor sana? ¿Confiamos verdaderamente en los milagros del Señor? Confiamos en Él, que nos puede levantar al paralítico, dar vista al ciego, hacer hablar al mudo. ¿Usted cree verdaderamente en eso? Porque eso es fe. Fe es confianza, como dije, en Cristo. No solo como medio para nuestra salvación. La fe es importante para la salvación, pero la fe también es importante para hacer que las promesas de Dios que están en su palabra sean nuestras. Hacerlas nuestras, porque cada promesa que está en la palabra está para que nosotros nos apropiemos de ella y las hagamos una realidad en nuestro diario vivir. Esa es la fe. La fe es la confianza. Como dice Hebreos 11, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa tiene que haber una convicción, y esa era la fe que tenía la iglesia de Tiatira. Por algo el Señor se la está resaltando. Mire, la fe de ellos no se la está resaltando un pastor. No se la está resaltando una persona, un evangelista. Dios mismo le está diciendo, yo conozco tu fe. Eso sí que es poderoso. Que Dios nos diga, yo conozco tu fe. Porque como yo he dicho muchas veces, cuando hablé de la iglesia, parece que no recuerdo bien, que el Señor le decía, dice que eres pobre, pero tú eres rico. ¿Cómo una iglesia pobre, Dios le dice que era rico? Porque ese día yo enseñaba que cuando tú tienes la fe, tú eres rico. Porque con la fe, a través de la fe, podemos conquistar todo lo que nosotros necesitamos, usted y yo. Entonces, por lo tanto, Jesús es el que le está diciendo a la iglesia de Tiatira que resaltaba su fe. Y eso sí que es bacán. Eso sí que es poderoso. Que el Señor mismo, yo conozco tu fe. Yo conozco tu fe. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aumentemos nuestra fe. Para alcanzar los imposibles. Para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. No solamente alcanzar la salvación, que es importantísimo, amado, sino que también podamos alcanzar nuestros sueños, sino que también podamos alcanzar
como dije, nuestros sueños, aquellos imposibles, alcanzar lo que a usted y a mí nos hace feliz, aquello que está de acuerdo al corazón de Dios, alcanzar un ministerio, alcanzar las personas, alcanzar las células, alcanzar mi liderazgo, alcanzar mi desarrollo profesional, alcanzar mi realización personal, matrimonial, empresarial. ¿Me entiende? Que sea la fe. Es importante. Y Dios le está diciendo a esta iglesia de Tiatira que yo conozco tu fe. Yo conozco tu fe. Sino también la fe, amados hermanos, se demuestra en la fidelidad constante a Dios. También hay que tener fe para ser fiel. Porque muchas veces vienen las tentaciones, muchas veces viene el enemigo a tentarnos, a provocarnos, para que nosotros retrocedamos y podamos fallarle a nuestro Dios. Y de esa manera no poder cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces escuche, la fe también es para que nuestra fidelidad sea constante en Dios. Y eso es lo que pasa en este tiempo, que hay mucha gente inconstante en la fe. Un día va, un día no va. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Porque cuando se enfrenta a las pruebas, a las dificultades, a la montaña, a la Goliat que el Señor nos coloca por delante, nuestra fe desfallece y retrocedemos. Y recuerde usted que la Biblia dice, si tú colocas la mano en el arado, no tienes que mirar atrás. Porque el que mira hacia atrás, dice la palabra del Señor, no agradará a mi alma. Entonces, por lo tanto, la fe tiene que ver con esa constancia, ser fiel, no solamente en los momentos de felicidad, sino que en los momentos complicados, amados hermanos. Esa fe tiene que ser constante en el Señor, perduradera. Yo sé, en nuestra propia iglesia hay mucha gente que retrocedió. Y retrocedió porque le faltó la fe. Gente que retrocedió porque le faltó la fe, porque se enfrentaron al gigante, se enfrentaron a la prueba, a la dificultad, y no tuvieron la fe suficiente para poder seguir adelante, para tomar decisiones importantes. Mucha gente de la iglesia que se ha ido porque no pudieron enfrentar esa decisión importante que Dios les estaba pidiendo. Les faltó la fe, les faltó la fe. Y qué tristeza más grande cuando hay gente que ha estado por años sirviendo al Señor y le falta la fe para poder sobrepasar, soslayar esas dificultades que muchas veces el enemigo nos coloca. Entonces Dios resalta la fe de la iglesia de Tiatira. Era una iglesia de fe, amados hermanos. Pero dice otra cosa importante. Dije primeramente el amor, también hablé del servicio, ¿no es cierto? El servicio que tenía la iglesia, ahora la fe, pero también vamos a la cuarta, dice la paciencia. También está hablando de la paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. Ese es tener paciencia. Esta iglesia tenía paciencia. Y yo creo que si hay algo que al mundo cristiano, y me incluyo, nos falta paciencia. Paciencia para poder esperar. Estamos en la época de que todas las cosas son instantáneas. Leche instantánea, café instantáneo, puré instantáneo. Todo instantáneo. Que sea de hecho, usted quiere comer un poco de fideo, usted le echa un poco de agua caliente, espera 2 minutos y se come los fideos. Todo instantáneo. Comida instantánea. Usted abre cualquier lata de vienen frijoles, lentejas, una cantidad de alimentos no perecibles que están instantáneos. Usted va a un supermercado y compra todo instantáneo, ya preparado. Que sea hasta el pan. Ya instantáneo usted llega, compra una bolsa de pan precocido y en 2-5 minutos ya tiene el pan en su casa. Un proceso que se demora horas. Ahora usted en 5, 6 minutos, 10 minutos usted tiene el pan calentito en su casa. Entonces estamos acostumbrados a lo instantáneo. Pero también todo lo instantáneo es desechable. Todo lo instantáneo no es
no es saludable, porque todo lo instantáneo tiene una cantidad de químicos que van dañando a la salud de las personas. Entonces no tenemos paciencia. Este mundo carece de paciencia. Es tan instantáneo que hoy día usted tiene una televisión que le costó mucho dinero, pero al mes después sale una mejor. Entonces usted se va dando cuenta que su televisión en un año es una televisión vieja. Y le costó mucho dinero y entonces ahí empieza usted, no, yo quiero otra, yo quiero la mejor. Porque todo es instantáneo. Si te acaba un celular, te le echa a perder paz y compra otro. Estamos en la tecnología, en la era de lo instantáneo, que ni siquiera tenemos que salir a comprar a la tienda. Hoy día podemos pedir todo online y los vienen a dejar a la casa. Hasta la comida, como dije, llega directamente a la casa. Entonces nos falta paciencia. Pero en Dios la paciencia es un fruto del Espíritu. Dice que tenemos que ser pacientes como el labrador que espera, ¿no es cierto?, que la semilla que plantó empiece a germinar para que traiga el fruto. Entonces tenemos que tener paciencia, amados hermanos. Tenemos que tener paciencia. La paciencia es una ciencia, me valga la redundancia, la paciencia es una ciencia que demuestra, escuche esto, la capacidad de madurez suya y mía. La paciencia tiene que ver, amados hermanos, con la capacidad de madurez. Solamente una persona madura puede experimentar la paciencia. Y no estoy hablando, escuche, porque a veces dice que solamente las personas de edad tienen paciencia. No, la paciencia tú la puedes adquirir cuando vas madurando en el Señor. Y a veces hay personas muy maduras. La paciencia es algo que tenemos que cultivar día a día. Ejemplo, los jóvenes ya a los 18 años ya quieren como casarse y tener su esposa y sus hijos. Claro, son impacientes y por causa de esa impaciencia a los pocos años después se separan. Y ahí quedan los niños totalmente abandonados, con un matrimonio totalmente quebrado, sin la imagen de su padre. Entonces, amados, hay que saber esperar. Hay que saber esperar. La paciencia es la madre de toda la ciencia. Es la madre de toda la ciencia. Hay que saber esperar. Cuando uno sabe esperar en Dios, las cosas resultan mejor. Hay un salmo que dice, no recuerdo bien, pero que lo cantábamos, dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se acordó de mí. Paciencia, paciencia, pacientemente esperé en Jehová y Él se acordó de mí. Y me gusta mucho porque cuando vino el diluvio, dice que Noé estaba en medio del mar, de las aguas, y dice, y Dios se acordó de Noé. Pero Noé no estaba orando, Señor, ¿cuándo van a bajar las aguas? Señor, ¿dónde van a bajar? Te olvidaste de mí, mira aquí estoy, yo cumplí tu plan, ¿dónde estás tú ahora? No, dice que él estaba callado. Y dice que Dios se acordó de él. Dios se acordó de Noé. Y dice que se acordó de su familia. Y las aguas empezaron a disminuir. Escuche, la paciencia es algo muy importante, amados hermanos, para perseverar. Dios está en control. Dios no está en descontrol. Dios está en control de tu vida y de mi vida, de mis problemas y tus problemas. No pienses que Dios está lejano. No pienses que Dios no está preocupado de tu problema. ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos? Orar. Que Dios haga su voluntad en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces la paciencia, amados hermanos, es muy importante dentro de un cristiano. Por último, el Señor reconoce sus obras postreras y dice, son más que las primeras. Es decir, observaba el progreso espiritual de esta iglesia. ¿No es cierto? Que las obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que la iglesia tenía obras primeras, pero las postreras, las que ellos iban creciendo porque las postreras eran mayor que las primeras.
había un crecimiento en la iglesia. Esto es interesante porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero que de a poco, ¿no es cierto?, se van, ¿no es cierto?, desinflando. Pero esta iglesia tenía esto muy particular, que sus obras postreras eran mayor que las primeras. Quiere decir que había un crecimiento continuo en esta iglesia. No había un decaer, sino que había un crecimiento, no como los cristianos que conocemos el día de hoy, que muchas veces nos quedamos en el camino. Empezamos como, hay un dicho, dice, empezamos como caballo inglés, pero terminamos como burritos, ¿me entiende? Corremos, pero después lo desinflamos. Somos como el molgró, a medida que vamos avanzando, vamos decayendo. Y justamente una de las cosas que hacía que esta iglesia creciera, ¿no es cierto?, era la fe, como dije anteriormente, la fe y la paciencia. Porque muchas veces nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, porque empezamos a ver las circunstancias. Entonces ellos iban creciendo. Es decir, que el Señor estaba observando el progreso espiritual de esta iglesia. La pregunta es, ¿nosotros hemos ido progresando? ¿Nosotros hemos ido progresando? Que sea, podemos decir que desde el momento que conocimos al Señor hasta el momento de hoy hemos ido creciendo. ¿Cuánta gente en la iglesia que ha pasado por muchos procesos todavía no da un fruto? ¿Cuántas personas en la iglesia no han levantado una célula después de haber pasado por todas las escuelas, por todas las capacitaciones? Entonces nos hemos quedado, ¿no es cierto?, ahí estancados por alguna razón, por algún motivo. Pero esta iglesia no, el Señor le reconoce que ellos habían crecido. El Señor reconoce que había un crecimiento continuo en sus vidas, amados hermanos. Esto es importante, no como muchas iglesias, como dije, muchos creyentes que se desaniman y se van desinflando. Ejemplo, la misma iglesia de Efeso, ahí en el 2:4 de Apocalipsis, dice, pero has dejado tu primer amor. Le dice que ellos habían dejado su primer amor. Que sea, ellos empezaron con todo el amor, la iglesia de Efeso en este caso. Pero ellos habían dejado su primer amor y por eso empezaron a decaer. Pero este no era el caso de la iglesia de Tiatira. Esta iglesia era creciente. Era una iglesia que crecía constantemente, que iba alcanzando victoria tras victoria, logro tras logro. Ellos iban en un crecimiento continuo. Ellos no retrocedían, ellos avanzaban. ¿Me entienden? Entonces vemos cómo Dios le habla a esta iglesia. Que tenían 4 cosas muy, muy importantes. Tenían amor, tenían servicio, tenían fe y tenían paciencia. Pero siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que mejorar. Y esta iglesia tenía un pecado, una falta muy, muy grande. Muy grande. Es que ellos, como iglesia, ahí en el 2:20-21, dice, pero yo conozco tus pocas cosas contra ti, pero yo tengo unas pocas cosas. Mire qué importante. En las otras iglesias yo tengo cosas contra ti, pero en la iglesia de Tiatira el Señor dice, yo tengo unas pocas cosas contra ti. No eran muchas, pero eran graves. Y le dice, que toleras que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Cuál era la tolerancia? Dice, en la carta de Pérgamo, vimos cómo, ahí en la iglesia de Pérgamo, estuvimos viendo cómo Balaán seducía al pueblo desde fuera. Tiatira, ¿no es cierto? El problema no estaba afuera, sino que estaba dentro de la iglesia. En la iglesia de Pérgamo,
Balaán, la doctrina de Balaán, que hacía las cosas por interés, venía desde fuera el ataque para destruir la iglesia. Pero en el caso de Tiatira, el problema estaba dentro de la iglesia. Y eso sí que es complicado. Porque cuando viene ataques de afuera uno puede protegerse, pero cuando te miran desde dentro es muy difícil que la iglesia pueda resistirlo. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que le está diciendo Dios a esta iglesia, que es algo grave, amados hermanos. Ahora, una de las principales dirigentes de la iglesia se llamaba aquí Jezabel, por el Señor Jesucristo, le da por su nombre, pero yo no creo que sea su nombre original, sino que le da este nombre, porque si los remontamos un poquito más atrás, habla en el libro de Reyes, habla de una mujer llamada Jezabel. Yo creo que es un prototipo, esta mujer que está acá es un prototipo de esa mujer, ¿no es cierto?, que se llamaba Jezabel. Porque por eso en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, Pablo habla y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, ahí hay otro problema que no quiero andar en este momento. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 y 37. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas también a la ley, como dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo vosotros o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, conozca qué os escribió o qué los escribió los mandamientos. Ahora, es importante entender que no es que Pablo estaba diciendo que callen las mujeres, porque Cristo reivindica a la mujer cuando él dice ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío ni griego, sino que todos somos iguales. Lo que está tratando de decirnos Pablo con estos textos es que cuando la mujer ejerce una autoridad mayor dentro de la iglesia. Hay mujeres yo conozco mujeres que son muy poderosas en la palabra, pero siempre yo he visto una característica muy especial en ella. Ejemplo, anoche, el viernes estuvimos escuchando, el jueves, que no recuerdo bien en la noche, estuvimos escuchando a nuestra pastora Claudia. Pero me gustó mucho en la convención de hombres cómo ella exaltó a su esposo. Me encantó, me encanta eso. Ella tiene autoridad, pero siempre ella está bajo la autoridad de su esposo, porque la autoridad de ella es la que le da a su esposo. Me gusta mucho nuestra pastora Luz Janet, que también siempre está resaltando esa autoridad que tiene el pastor Rafael sobre su vida. La pastora Digna, que es nuestra pastora también. Ella dice, bueno, yo le digo las cosas a Alberto, o al Beto, como le dice ella muy cariñosamente. Pero a la final el que tiene la última palabra siempre es él. Entonces vemos que Pablo no está en contra de la mujer, todo lo contrario, le está diciendo ubícate. Tú todo lo puedes hacer, pero bajo esa autoridad. Pero en el caso de esta mujer, Jezabel, ella estaba sobre los hombres. Y ahí es cuando se produce el problema. Ella destruía a los profetas del Señor, ¿no es cierto? Y estaba eliminando, ¿no es cierto?, en el caso de la mujer que estoy hablando de Jezabel, que estaba en el Antiguo Testamento, ahí en 1 de Reyes 18, ¿no es cierto?, 18 del 4 al 13, habla de Jezabel, esa mujer, que le da este mismo nombre a esta mujer que está en la iglesia de Tiatira. Entonces le dice que esta mujer lo que hacía esta mujer en el Antiguo Testamento llamada Jezabel era destruir, ¿no es cierto?, a los profetas y eliminar el culto a Jehová, porque ella era una mujer idólatra. Y ella quería gobernar a través de sus dioses. Y este hombre Acab, que era su esposo, estaba tan enamorado, seducido por la brujería y la hechicería de esta mujer, que él no podía hacer absolutamente nada. Eso es lo que hizo esa mujer.
también propuso matar a Elías. Eso es lo que quiso hacer esta mujer Jezabel en el Antiguo Testamento. Quería matar al profeta, porque sabía que si matando al profeta de Dios, que era el hombre que traía la palabra del cielo a la tierra, ella podía eliminar totalmente el culto al Señor. Porque recuerde que en la antigüedad el pueblo de Israel se guiaba por profetas. Y Elías no era cualquier profeta, era el profeta, amados hermanos. Y ella quería matar a Elías. También introdujo dentro del reino de Israel, amados hermanos, el culto a Baal, que era un dios pagano. ¿No es cierto? Y no solamente quiso introducir este culto a Baal, sino que también trajo a los profetas de Baal. Eso es lo que hacía esta mujer. Ella misma era dada a la fornicación y a la hechicería, como dice 2 de Reyes 9:22. Entonces, Jezabel representa, amados hermanos, la idolatría. Jezabel representa el gobierno de la mujer sobre el hombre. Y eso no corresponde. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza del hogar. Y eso lo dice Pablo. No lo digo yo, Jesucristo mismo lo dijo, que el hombre es la cabeza de la mujer. Y que la mujer tiene que sujetarse al esposo, pero como al Señor. Está tratando de decir, mujer, tú sujétate a tu esposo, pero si lo que te está pidiendo va en contra de lo que tú crees, no lo hagas. Entonces, no es que el Señor esté en contra de la mujer, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dios quiere que la mujer se levante, ¿no es cierto?, para servirle a Él, pero bajo el principio de la autoridad, que en este caso es el hombre. Entonces, muy importante, amados hermanos, que esta mujer estaba haciendo dentro de la iglesia una destrucción. Recuerde que ella estaba dentro de la iglesia. Ella usaba la seducción para seducir a los hermanos, a los líderes de la iglesia. Y Dios le había dado la oportunidad que se arrepintiera, pero ella no lo había querido hacer. Y dice que Dios le dice, yo voy a traer juicio sobre tu vida por lo que estás haciendo. Dice aquí que yo te arrojo a la cama. La arroja a la cama, ¿no es cierto?, a través de la enfermedad, ¿no es cierto?, y a través del dolor. Porque muchas veces viene el juicio sobre la vida de las personas, por causa cuando estas personas no quieren alinearse con el corazón de Dios. Y esta mujer estaba haciendo eso. Estaba minando el ministerio de la iglesia. Porque a través de la fornicación y del adulterio y de todo lo que estuvimos hablando, ella quería que el amor de muchos se enfriara. El amor, el servicio, la fe y la paciencia. Como no pudo minarlo desde afuera, el diablo metió a esta mujer para que pudiese ejercer dominio sobre ellos. Pero Dios envió un juicio, le envió una enfermedad, le dijo, yo te arrojo a la cama. Y ahí viene la enfermedad y viene el dolor. Y muchas veces cuando uno está cometiendo algún error y está yéndose en contra de la autoridad, en contra de la voluntad de Dios, muchas veces Dios usa estos elementos no para condenar, sino para que podamos reflexionar y arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentirnos. Yo cada vez que he estado enfermo, y han sido enfermedades no pequeñas, amados hermanos, yo he aprendido una gran lección. He aprendido algo poderoso. ¿Por qué? Porque si no hubiera venido la enfermedad, a lo mejor no hubiera aprendido nunca lo que hoy día he aprendido. Y ahora, obvio, uno tiene que aprenderlo, pero también tiene que aplicarlo. Uno también tiene que vivirlo cada día. Entonces, muchas veces Dios envía este tipo de situaciones, o permite cierto tipo de cosas. Recuerde usted que cuando uno entra en el pecado, Dios le quita inmediatamente. Mientras estamos en Dios, estamos bajo su cobertura. Pero cuando tú pecas, inmediatamente la cobertura de Dios sale y entra el diablo a atormentar tu vida. Entonces, por eso es importante mantenernos en el servicio al Señor, pero también bajo autoridad. Y eso es lo que pasaba con la mujer Jezabel, que ella no estaba bajo autoridad, sino ella quería ejercer su propia autoridad. Y cuando tú quieres ejercer tu propia autoridad, tu propia visión de lo que es la iglesia, no estamos bien. Ahí estamos equivocados, porque yo ando bajo la visión del Señor. Yo ando bajo su autoridad. Él es el que decide mi destino y designa mis caminos. Pero esta mujer quiso tener autoridad en un lugar
donde solamente hay una autoridad, que es la autoridad del Señor, que viene a través de su Espíritu Santo. Nadie que se vaya en contra de la autoridad establecida tendrá un buen resultado. Todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso cada vez que la gente se va hablando de las autoridades, siempre su camino será malo, siempre su camino será negativo, siempre se confrontará con situaciones muy tristes. Y mucha de esa gente que sale después vuelve pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque se han ido en contra de la autoridad. Y la autoridad no solamente es el de Dios, porque Dios ha puesto a autoridades también, como los pastores. También somos autoridad, como los padres, también son autoridad, como el ejército, carabineros, policía, gobierno. Todos son autoridad. No podemos ir en contra de la autoridad. Entra a una casa a robar, ¿qué es lo que vas? Te fuiste en contra de la autoridad, lo establecido, te llevan preso, 5 años de cárcel. Porque cada vez que tú te vas en contra de la autoridad, como lo dice esta mujer, que saber, tendrás un resultado negativo para tu propia vida. ¿Me entiendes? Por eso Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Apartados del Señor nada podemos hacer. Así que vamos a trabajar poderosamente y a imitar a esta iglesia en su amor, en su servicio, en su fe y también en su paciencia. Y vamos a desechar todo aquello que se revele en contra de la autoridad del Señor que pueda haber en nuestra vida. En este caso, en la iglesia de Tiatira, era esta mujer llamada Jezabel, representada, ¿no es cierto?, a través de la idolatría, a través de la fornicación y el adulterio. Entonces, vamos a orar al Señor y le vamos a pedirle al Señor que queremos ser como aquella iglesia, que queremos tener aquella iglesia, que queremos tener las mismas cualidades, pero también con un firme corazón, rechazar todo lo que sea el pecado dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra iglesia, y no quedarnos callados frente a las injusticias, y no quedarnos callados frente al pecado que otros cometen. Porque cuando tú cometes un pecado o alguien comete un pecado y tú no dices nada, tú te haces participante de omisión de aquel pecado que tú estás viendo y estás observando. Así que vamos a orar al Señor para que nos ayude a tener estas cualidades importantes dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra iglesia y también dentro de nuestro hogar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Hoy queremos darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dicho y por estas cualidades tan importantes queremos tener también como lo tenía la iglesia de Tiatira. Señor, ayúdanos para tener el amor, el servicio, la fe y la paciencia. Señor, que son cosas tan importantes dentro de la vida de un cristiano. Señor, que usted mismo se lo estaba resaltando a esta iglesia. Señor, era una iglesia muy poderosa, aunque era una iglesia pequeña. Sin embargo, era una iglesia que también crecía constantemente. Por eso sus obras postreras fueron mayores que las primeras, Señor. Pero también te pedimos, Padre, que nos ayudes para sacar el pecado que está dentro de la iglesia. Que muchas veces, como en el caso de la iglesia de Tiatira, Señor, que estaba esta mujer, estos pecados representados en aquella mujer Jezabel. Señor, que había introducido, Señor, la idolatría, la fornicación, la hechicería dentro de la iglesia. Señor, que ella estaba bajo, Señor, el dominio del diablo. Por lo tanto, Señor mío, no estaba aceptando la autoridad que usted había puesto. Por eso usted, Señor, emite un juicio sobre su vida y dice, yo te echaré a la cama. Señor, y cuando eso nos dice eso, se está refiriendo a que le envió enfermedades y dolores terribles para que ella se pudiese arrepentir. Aunque usted le había dicho que se arrepintiera muchas veces, pero no lo hizo. Por eso, Señor, ayúdanos, por favor, para poder sacar el pecado de nuestra vida, de nuestra casa. No permitir en nuestra casa el pecado, Señor. Que muchas veces nosotros siendo cristianos lo permitimos, Señor. Permitimos el pecado muchas veces y no decimos nada, nos quedamos callados. Señor de gloria, nos quedamos callados y por eso la gente de nuestra casa no conoce a Jesús, no se convierte porque ve nuestro cristianismo que está minado, Señor mío, por la debilidad, por la falta de luz y por no ser confrontacionales con algunas cosas que pasan dentro de nuestra casa. Señor, y nos quedamos callados. ¿Para qué voy a hacer problemas? ¿Para qué voy a hacer dificultad? Es mejor estar en paz.
y nos quedamos callados, Señor. Por eso nuestra familia no conoce a Jesús, porque hemos permitido el pecado, Señor, como lo permitió la iglesia de Tiatira, Señor. Por eso hoy te pido, Padre, que tú puedas obrar en nuestra vida, que tú puedas obrar en nuestro corazón y puedas quitar, Señor, de nuestra vida todo pecado para servirte en amor, en fe, en perseverancia, en servicio, Señor, y en paciencia. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Quebranta los yugos, quebranta las ataduras y quita toda tiniebla de nuestro corazón, quita toda tiniebla de nuestra vida y haznos, Señor, luz en medio de nuestra casa, en medio de nuestra población, en medio de nuestra ciudad y en toda nuestra nación. Gracias, Padre, por tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, la paz del Señor en su corazón. Un saludo, como siempre, de mi esposa y de mi hijo. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Me pareció súper bien la palabra, estuvo súper poderosa. Es bueno estar de vuelta y poder vernos luego de tanto tiempo. Realmente es necesaria la comunión con los hermanos de forma presencial, así que eso, es una alegría volver a estar aquí. Padre, que su hijo le pide pan, le da una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará lo que nosotros necesitamos? Hola, me pareció muy buena la reunión y qué bueno que nos volviéramos a encontrar de nuevo para recibir guías de Dios. Hola, bueno, a mí me pareció que fue una reunión bastante entretenida. Igual se echaba mucho de menos el hecho de volver a la iglesia, escuchar las canciones. Y bueno, la verdad es que fue una palabra bastante profunda. Se pudo sentir en el ambiente de que echamos de menos esto de poder sentir la presencia del Señor acá. Así que más que nada motiva a que puedan asistir, a que puedan llegar acá, escuchar la palabra y sentir como nosotros sentimos acá la presencia del Señor. Hemos finalizado la transmisión de hoy, pero ¿qué te habló el Señor? ¿Qué te reveló? Compártelo esta semana con tus amigos y no te olvides de conectarte a tu célula. Que se encuentren bien y nos vemos el próximo domingo. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Profetizar.
Espíritu